Estoy listo para salir, preparado y expectante de lo que me depare este nuevo recorrido. En el camino me aguardan historias, experiencias de vida que voy a conocer en primera persona. No es un viaje más, es único, irrepetible, como cada uno de ellos. Los que se animaron a cambiar de rumbo, de dirección. Ellos, testigos de la gracia de Dios, son protagonistas de vidas transformadas, familias restauradas, milagros que transforman la mente y el corazón. Soy Jesús Otaviano y esto es GPS Recalculando. Te invito a que vos también seas parte de este viaje. Historia estamos conociendo. Hoy me voy hasta Italia a buscar... voy a buscar unos misioneros, unos jovencitos que tomaron la decisión de irse a vivir a Italia, a llevar la misión allá, pero vamos a escuchar su testimonio. Melissa e Ignacio Zamboni. Ahí están. Melissa. Buenas. Melissa, sí. ¿Cómo va? ¿Todo El bien? Ignacio. Ignacio, Al Nacho. medio, ¿está bien? ¿Está cómodo ahí? Sí, estoy cómoda. Depende en qué lugar. Porque me viste que encuentro. Ignacio es Ignacio, Nacho, Nachito, eso, por ahí muy bien. Nos sacamos las balizas. Pero bueno, Ignacio Zamboni con Z. Ignacio Zamboni con Z, pero en ningún Ignacio prácticamente Nadie. en ningún lado. Nadie. O es- ¿Por qué? Y porque de chico siempre me dijeron Nacho, porque generalmente a todos los Ignacios se le dice Nacho. Nacho. Y después, Chona. Claro, en el barrio me conocen como Chona, porque también mis hermanos de chiquito, Nacho al revés era Chona. Claro. Y empezó familiarmente, y después cuando empecé a jugar al fútbol, hay muchos, yo soy 1988, 88, 87, 89 que son Nacho, Ignacio de nombre, y éramos 4 Nacho. Entonces había que diferenciar a uno del otro, ¿Cuál y a es mí, cuál? y a mí ya me decían Chona de chiquito en mi casa, entonces en el barrio me conocen más como Y Chona. Meli. Sí, Meli. Bueno, Melissa, Melina, viste, se confunde. Siempre se confunde. Meli no falla. Meli, sí. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito. Estamos en la pantalla preciosa de Canal Luz, conociendo la historia de usted. Vamos a conocer su historia. ¿Cómo no? Pues estamos aquí para conocer su historia. ¿Dónde naciste? Primero las damas. Primero las damas. ¿no? ¿Qué te parece? Sí, siempre. Meli, contanos un poquito cómo naciste, dónde naciste, cómo estaba formada tu familia. Acá en Rosario y soy la mayor. Tengo 2 hermanos varones más chicos. Bueno, mi mamá y mi papá. Ellos ahora están en Roldán, pero somos de Rosario. Son de Rosario, en Roldán. Roldán están a unos 30 kilómetros Claro. acá de Rosario, pegadito, o sea, Es prácticamente limítrofe sí, con sí. Rosario. Pero somos, sí, de acá. Oriundo de Siempre Rosario. acá en Rosario. ¿Sí? Sí, en Naciste aquí, te criaste aquí. todo. ¿En qué Sí, zona de Rosario? En la zona estoy bastante alejadita, de la parte del 7 de septiembre. sería- Barrio 7 de septiembre, Sí. le decimos a aquellos que nos ven, porque Claro, todo el el que no aeropuerto, conoce. Casi en el aeropuerto. casi el aeropuerto, claro, para el lado de Fisherton, para Claro, para muy aquellos cerca lados. del lado, ya llegando Yendo para a Funes, Córdoba. Y después, claro, Ahí, bien sobre el final. por esos lugares. En su momento, cuando estábamos de novio, era casi. Ahora está todo unido, pero en su momento era bien lejos, no era tan Y había fácil. que No combinar había tantas, colectivos. claro, no había ahora hay tanto. muchos accesos, han hecho para poder Ahora está llegar, han más abierto fácil. calles. Bueno, yo venía a la escuela todo para este lado, o sea que yo tenía 1 hora de viaje con O sea mis que vos lo hermanos. hacías todos los días, él capaz que una vez que ahora se hace que de Ida arreglado. y vuelta. Nos Claro. levantábamos a las 6 con mis hermanos para venir a la escuela, que entrábamos a las 8. ¿A qué colegio iba? Al de la iglesia acá ¿Del CECIEMA? del CECIEMA, sí. ¿Y vos, Nacho? También íbamos juntos. Y contame, a ver, vos Y ya bueno, dos hermanos. mi la familia somos 5 hermanos. 5. Yo soy el cuarto. Mi hermano El más grande, último. Pablo. Después Vanina. Después Santiago, que es el más grande después de mí. Y mi hermana Belén, que es la más chica. Y mi papá y mi mamá. Y también nacimos acá en Rosario y siempre en la zona del Parque Independencia. En el parking de... No, pero no tenemos nada que ver con, ¿No? con eso, no. Nada.
todo lo del contrario. otro lado de la ciudad. Sí. Si es de Rosario, tenés que ser Si es de Rosario, de Central, como en todo el mundo. Rosario Central, decía. Cuando te preguntan de dónde sos, de Rosario, y te dicen Central, te responden. Así que por algo debe ser. Lo dice. Bueno, Bueno, de estamos. afuera sobre todo. ¿Sí? Y claro, por el Rosario Central es como Claro, más. le queda más grabado. Sí, pero igual, sí. ¿Y vos, deporte? No, cero. Cero deporte. Ahora de más grande, gimnasio. O sea, Gym, me pero entreno. como para ponerte, Sí, para sí, mantener. pero deportes no. Además siempre fui muy tímida. ¿Sí? Pero tanto que sí, mi mamá me ha querido llevar y de tan tímida que era no me quedaba porque... No da esa impresión. No, da esa ahora impresión, cambié, pero me daba vergüenza hasta ir a hacer pero- los mandados que me mandaba mi mamá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sí. Ni te digo de ir a devolver si lo compraste mal. Entonces. No, porque es. Ay, ¿no te pasó? ¿Nunca te pasó? No, eso De no me comprar pasó. algo y que. No, a mi no, hermano esto no le era. pasaba eso. No. Pero, Así que- entonces nunca me pudo dejar en ningún lado porque Pero no quería. una infancia normal, Sí. Sí, la verdad que muy feliz, si Sí. se quiere. Sí, Eh, gracias a Dios, eso sí. Sí. Y pasa el tiempo. ¿Cómo se conoce? Bueno, en la escuela. éramos Mismo- amigos, fuimos Claro, amigos íbamos bastante tiempo. al mismo curso. Así que igualmente nos conocimos de grande, porque ella empezó en los últimos Claro, 3, 4 yo fui años de la escuela. La O secundaria. sea que ya éramos adolescentes cuando nos conocimos. Y estamos aquí en GPS Recalculando, en la pantalla de Canal Luz, conociendo historias de vida, testimonios de vida. Nacieron en un lugar cristiano, por lo que escucho. Yo Sí. sí, los dos. Sí, los dos. Desde Vos muy también, chiquitos. Sí, hubo que mi mamá un tiempo estuvo apartada y todo, pero siempre... Siempre la base de Sí. cristiana estuvo. Sí. Mis papás se presente. casaron en una iglesia también evangélica, así que sí. Ignacio nació adentro de la iglesia. Todos vinimos a la iglesia cuando era muy chiquita, tendría 3 años, no sé si tenía 4, y era muy inquieto en las reuniones, no lo podíamos tener, y bueno, y él empezó su carrera acá en la escuela, hizo el jardín, hizo la primaria, hizo la secundaria, y empezamos a ver en él los cambios que en un joven que practicaba deporte y en otros clubes, que era casi profesional, la diferencia que tenía con algunos de sus compañeros. Y bueno, nos preguntamos el porqué de todo eso. Y bueno, lo empezamos a ver o entender con el tiempo eso. Sí, porque empezamos a ver de que tenía inquietudes espirituales que lo llevaban a buscar del Señor. Una gran influencia que hubo sobre él fue su hermano Santi, y bueno, dormían en la misma pieza y hacían sus devocionales, buscando de Dios, leyendo la Biblia, y una cosa que siempre lo caracterizó aún ahora, que es un joven ya más adulto, es que Nacho canta muchísimas alabanzas. Le gusta mucho alabar al Señor, está todo el día prácticamente cantando alabanzas y tiene una búsqueda que le quedó, digamos, esa enseñanza desde chico de sentarse a la mañana con su Biblia y bueno, y eso es como un sello que él tiene en su vida que lo hace diferente a otros deportistas. Y también otra cosa que me impacta mucho de él es cómo le habla a otros de Cristo, no solo con su comportamiento, sino cómo le predica a sus compañeros de deporte del Señor. Y son mi mamá y mi papá, Y, van a tirar eso todo a favor. También hacen un combo, capaz que se Claro. quedaron con una imagen de chicos, Sí. pero bueno, pero describe que sos un deportista profesional, bueno, ya vamos a llegar a ese Claro, punto. hubo algunas etapas. Pero ¿qué es, señor? O sea, ¿qué es nacer en un lugar cristiano, cantar alabanza, devocional, palabras que usa mamá? Claro. No, yo lo tomo un poco por etapas, porque si en verdad me tocó nacer en un hogar cristiano,
o era muy chiquitito. Mi hermana más chica era bebé, yo habrá tenido, como decía recién, 3 años. Y hice todo el colegio en una escuela también cristiana. Llega un momento que también es una decisión que tiene que tomar uno. Claro. Porque yo en su momento, hasta entrada en la adolescencia, era como una rutina para mí. Si bien me gustaba mucho. Qué interesante lo que decís, porque y todo, pero no tenía otra costumbre que no sea. Era rutinario, o sea, claro. Si estaba bien, estaba mal, no sé, había que hacerlo, Claro. bueno, lo hacemos. Y después es una decisión que uno va tomando para su vida. Mediante, claro, Claro, el tiempo. Y por ahí uno se habla mucho en la juventud de religiosidad, y yo no lo tomo para nada, es como mi forma de vivir, de hacer las cosas. Claro, es de esto, hacer las no cosas. hay otra forma. Claro. Y después es que uno sabe que por experiencias propias que ha tenido, por ahí mi mamá contaba algunas cosas, Dios siempre responde. Me han tocado tener situaciones graves y yo lo puedo comprobar, y a quien se lo pueda decir se lo compruebo, que Da Dios no resultado. falla, que da resultado. Cristo da resultado. Que Cristo da resultado. ¿A vos te pasó más o menos parecido, Meli? La crianza, las formas. Sí, sobre más que nada el tema del devocional quizás no tanto, porque como hubo ese periodo que mi mamá estuvo apartada, pero por ejemplo algo que nunca se dejó de hacer era de orar. Antes de comer, por ejemplo. Dar Quizás gracias con a mis Dios. hermanos sí, no entendíamos demasiado, pero sí, de dar gracias siempre, eso sí. Y después, bueno, yo después lo fui manteniendo, si bien Claro. ellos se apartan, eso es una cosa después personal. cuando uno Claro, va creciendo. claro. Pero devocional, o sea, ¿qué es devocional? Claro. Es tener un tiempo apartado para una búsqueda de Cotidiana. Dios, Claro. en la lectura de la Biblia, en la oración, en la alabanza. Sí, generalmente personal, digamos. Personal. Se que- puede compartir. también. Exactamente. Y, o sea, nunca aparece ese hilo conductor de lo que es, digamos, la relación con Dios. Sí, si bien después, viste, uno... Estamos hablando de qué edad, Meli. ¿Qué edad tenías? Cuando esto ocurre, cuando... No, cuando tengo ese encuentro, digamos, personal, Ajá. mío, porque si bien conocía, uno tiene que Claro. tener... Una experiencia Claro, una experiencia genuina. Sí, fue Exacto. en un campamento que había organizado la iglesia, y bueno, como decía él, como estaba en la escuela que pertenecía a la iglesia, prácticamente todos los chicos eran compañeros y amigos, Claro. las chicas sobre todo, y entonces eso me motivó más a ir, pero en realidad yo era bastante... Lo que era cerrada. Estaba rebelde en realidad. porque- Aparte de tu carácter, se le sumaba un poquito de rebelde. Sí, mi mamá me había cambiado de escuela cuando me puso en esta cristiana, y ella me dijo, vas a ver que te va a hacer bien. Bueno, yo me enojé porque ella me sacaba de mis amigos, digamos. Claro. Así que bueno, al campamento fui un poco más por los chicos, y Ah. obligada, sí, por mi mamá. Tenés que ir, ¿no? Era, ¿querés? No option. No, pero bueno, eso que mi mamá fue, que insistió, digamos, me sirvió para tener... Hoy lo ves Sí. de otro lado. 15 años tenía. Si bien yo ya había hecho la oración, había aceptado a Jesús cuando era mucho más chica, ya me había bautizado, todo. Todos los chicos. Pero el cambio, digamos, que hice así en mi vida fue, sí, más o menos 15 años tenía. A los 15 años. ¿Y vos, Nacho? 16. Un poquito más grande. Un poquito más 17, 18. 17. Pero, digamos, no tuvieron una vida de exabruptos, No. de desenfrenos. No. O sea, Mi o sea, vida a lo contrario. Bueno, mi mamá lo contrario. anticipó, soy deportista, entonces una vida muy sana, digamos. Sana. Sí, Igual- demasiado. Claro. Ambos, sobre todo él, al estar con chicos, con muchos chicos, siempre tuvimos contacto con los que no... de afuera. Con el afuera, sí. Claro. Bastante. No estuvieron encapsulados en una... No, Si no- o sea, conocíamos como las Las dos caras quizás de... más él porque él... Se le llama el mundo secular, Claro. aquellos que... Sí, los que no conocen además. que no conocen a Cristo, que no frecuentan frecuentemente, valga la redundancia,
una iglesia, no Claro. tienen... Además que yo tenía mis primos también. Pero sabían entonces- poner distancia a esas cosas. Sí, yo sabía muy bien lo que se debía y lo que no. Lo que, claro, a veces se decía, a veces no. Si bien, como decía antes, mi mamá y mi papá en Claro. eso siempre, si bien ponerle no iban a Marcaron la la- iglesia, sí, lo que pusieron la estaba nota. bien y lo que estaba mal. Y se conocieron, se vieron, se flechearon. Sí, no ¿Fuimos? fue tan así, No fue fue de a tan poco. así. Fue Claro, porque fuimos amigos primero. por un momento era más por la insistencia de los otros que por nosotros. Pará, toma, agárralo vos, porque acá A lo ver. cuentan, a ver si es así. Bueno, y cuando no había terminado la secundaria todavía, como te digo, la hizo aquí en el complejo, el hombre se nos puso de novio. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque era su única y exclusiva compañera al día de hoy, que es Melissa. Cosa que nos sorprendió un tanto porque él durante el primer año ella se fue a jugar al fútbol a Europa. Y medio le habíamos dicho, mira que en el Señor las cosas son serias, vos decís que tenés una novia y te vas. Bueno, lo primero que hizo, apenas llegó, se casaron con Melissa, conformaron una hermosa familia. La Meli no es que, me acuerdo que me decían uno menos, porque tenemos varios hijos y no podemos decir que fue una más, porque igual que nuestras otras nueras, es una hija más para nosotros y más ahora que han conformado su familia con la nena, con la Reggie, que es una joya para todos nosotros. De Meli puedo decir que es una chica que lo ha acompañado a Nacho, bueno, desde su noviazgo, pero una vez que estuvieron en Italia, ella verdaderamente ha sido una compañera, una ayuda idónea para él. Verdaderamente me llama la atención en una chica, porque eran muy jovencitos cuando se casaron, creo que tenían 20 años, 20 y 19 años, cómo ella siempre se ocupó el lugar de esposa en todo sentido. Se ocupó de Nacho en la atención, digamos, de la casa, del esposo. Es una chica sumamente detallista en todo lo que tiene que ver con la atención de su esposo, que por ahí no se ve mucho en chicas jóvenes esto, ¿no? Parece la suegra, parece. Bien. Nos quedamos con la última parte. Estamos, son Roberto y Adriana, Mis padres. los papás de Nacho, tu suegro, que hablan hablan mejor de vos que De mí. pero bueno, se conocieron. Claro, nos conocemos Sí, el último año en de la escuela. última año de la escuela y Sobre el final. sobre el final, pusimos de novio. no, sobre el final nos pusimos de novio los últimos meses. Y como contaron recién, yo siempre yo juego fútbol, bueno, lo aclaro, juego Sí, futsal, jugaba en su momento en Rosario Central y bueno, y al poquito tiempo yo había empezado la facultad y acá seguía derecho, mi papá es abogado y Caramba, parece. claro, y me sigue gustando mucho, en este momento me gustaba mucho y al poquito tiempo me sale la posibilidad de ir a Italia. Fue todo, pero no rápido, fue muy rápido, Sí. fue en 10 días. Bueno, Y sos jugador de futsal profesional. Y bueno, en ese momento iba a dar el paso al profesionalismo, digamos. Acá era semiprofesional y ahí era el paso al profesionalismo. Y fue todo muy rápido y no nos daban los tiempos para poder irnos juntos. Y Claro, hacía no. no hacía Claro, mucho que era estábamos de muy novio. pronto para Y como todo. yo tenía 18 años recién cumplidos, no había llegado a los 19. Correcto. Y bueno, y lo hablamos con ella y le dije que se iba a ir un periodo largo, no es que me iba por unos a días. probar. Claro, era ya por 10 meses que me iba. Y hablamos y dijimos que bueno, que iba a ser difícil para los dos, pero que si era la voluntad de Dios y iba todo bien, cuando volvía nos casábamos y nos íbamos juntos. Y bueno, y fueron 10 meses así, Cumplió. que yo estaba ya solo y ella acá. No fue muy fácil. Y no había WhatsApp en esa No época, no había había nada. tantas No, cosas para ¿eh? comunicarse. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué año? 2008, 2008, 10 añitos. 10 años. Había el chat nomás en ese momento y no era tan En fácil realidad tener fue un internet poco, como no ahora. fue mitad 2007. No, 2008, mitad 2008, mitad 2009. Ah, claro. Perdón. Bueno, y
me fui y después quedamos en comunicación constante, pero a 13.000 kilómetros de distancia. Y bueno, y gracias a Dios se ordenaron las cosas. Fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios, y al año siguiente volví. Siempre volvemos más o menos para junio. Volví para esa época y en principio de agosto nos casamos y 10 días después nos volvimos juntos. Se fueron para... Nos fuimos para Italia. 20 teníamos, sí. 20. Los dos, porque yo ya lo había... ¿Y vos tenías una carrera acá, algo? ¿Había empezado? No, yo estudiaba nutrición. Pero justo antes de que él llegara, me doblé el pie, pero muy mal, en la escalera de donde estudiaba. Y estuve, que no me pude mover bastante tiempo. Y en ese tiempo que no fui, digamos, a la facultad, lo dejé. Y después, bueno, vino lo del casamiento y me fui. Lo podría haber, quizás, en un momento lo pensé, seguirlo a distancia, pero después... Sí, eso es difícil. Pero sí. Pasa que son 10 años, pero tampoco era tan fácil hace 10 años estudiar a distancia. Claro, no había tanta facilidad. Era todo muy distinto. Era distinto. Sí, todo ahora es distinto. más... Ahora un poco está más más fácil. accesible. Yo corto pelo por YouTube, por ejemplo. aprendí, ¿viste? ¿Qué aprendiste? ¿Por internet? Y sí, hoy por hoy, ¿viste? Vos ponés... Todo. Sí, tenés todo. Pero entendieron, y ya nos vamos perfilando para lo que realmente le interesa, que es la voluntad de Dios. Que dice Nacho, dice, si es de Dios, va a ser. Claro, porque son 10 meses, son 10 meses y somos jóvenes, y si es la voluntad de Dios va a ser toda una vida allá, y si no, en 10 meses estamos de vuelta juntos. Y si no, ya nos casamos, bueno, vemos qué hacemos. Así. Pero entendieron que Dios tenía un propósito para ustedes. Sí, no sé si, por lo menos no sé si realmente me daba cuenta que al principio era más hacer una experiencia afuera. No sé si tenía tan en claro de qué se trataba. De que era así un propósito de Dios para estar allá. Claro, porque después, bueno, se fue manteniendo. Ahora hizo 9 años que nos casamos, o sea, 9 años que estamos allá. Están allá. Siempre volvemos. No solo que están allá, sino que plantaron una banderita. Sí, además... Que la de Colombia, algunos preguntan, la de... Es parecida, tiene varios colores. No, la de la iglesia. La de la yema, sí. Cuéntame un poquito esa experiencia de lo que es plantar una bandera, de que ser un misionero a Italia. Claro. ¿Qué parte de Italia, Nacho? Ahora bueno, casi siempre en realidad fuimos cambiando, pero en la zona de Nápoli. Mari Giuliano, al sur, al sur de Roma, 200 kilómetros de Roma, y es a 15 kilómetros de Nápoli centro. Eso también creemos que es de Dios, porque él puede cambiar de club un montón y está en toda Italia. Y siempre fue el sur. Una sola vez fue en el norte, pero fueron meses, ni siquiera un año. Y siempre es en esa zona, en la del sur de Italia. Además, en el norte de nuestra iglesia hay unos hermanos ya establecidos. Entonces lo veo como... Ellos están ahí allá y nosotros en la otra parte. Pero de todos modos no es muy fácil, porque vamos cambiando todo el tiempo con personas nuevas. Si estamos hablando de una amistad o algo, la perdés, entre comillas, porque cambiás de club, cambiás de ciudad. Además, la mayoría son compañeros de él que después, por ejemplo, se van o vuelven a sus países. No es muy fácil, pero siempre igual tenés la oportunidad de dar testimonio. Que de hecho lo hacen. Claro, de hecho, digamos, estamos ahí por mi trabajo, y ya prácticamente nos sentimos, porque de los 10 años que estuvimos en Italia son más de 6 que estamos en Nápoles. Entonces a nosotros nos dicen que somos napolitinos, mitad argentino y mitad napolitanos, porque ya tenemos hasta costumbre, adquirimos entonces ya nos sentimos locales en los dos lados, digamos. Claro, te acostumbras, ¿eh? Claro, sí. Sí, a mí yo me siento... Cuando estás allá, extrañás allá, o sea, acá, perdón, cuando estás aquí. Sí, extraño más, el ir a la iglesia y la familia, ¿no? Ahora que tenemos una hija, Regina. ¿Regina cuánto tiene? Y 1 año y 9 meses. Ahí están pasando fotos del editor. Editor es amigo tuyo, creo. Pues Manuel Justo. Sí. De la escuela, también iba con nosotros a la escuela, y todo de la misma camada. Vamos a decir que se esmere en este GPS. Me suena. Sí. Y acá nos cuenta. A ver. Hay un episodio en la vida de Nacho que nos marcó muy fuertemente,
como familia, como matrimonio, a mí y a mi esposo, y como hijos de Dios por sobre todo. Que fue su accidente en Italia. Nacho tuvo un accidente cerebral mientras estaba en una práctica y estuvo a raíz de ese accidente 5 minutos muerto. Y hemos podido ver la gloria de Dios en todo sentido porque fue verdaderamente resucitado por el Señor. Y esto a nosotros nos ha marcado mucho. Creo como que fue un nuevo reencuentro con el Señor, como mamá, como papá, al ver la gloria de Dios y al ver cómo rápidamente Dios lo levantó, cómo Él predicaba, cómo le decía a todo el mundo que era un milagro de Dios. Y no solo eso, sino cuando Él despierta en la terapia, creo que esto es algo que él no lo ha contado así, pero cuando él despierta en la terapia, él escucha una alabanza que acá la canta Oscarcito Ludueña, que dice: solo tu gracia me ha sostenido. Y bueno, para nosotros verdaderamente estamos tan agradecidos al Señor por la vida de ellos. Hemos tenido oportunidad con el accidente de viajar y también gracias a Dios en este año los hemos visitado y vemos como ellos dan testimonio permanentemente delante de todo el mundo de que son hijos de Dios, creyentes, y bueno, estamos contentos por eso. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. ¿Así fue? Y fue así, fue esto, yo por ahí lo cuento y muchas cosas no las sé porque no estoy, claro, no estuve estaba presente pero no estaba presente al mismo tiempo. Fue en el año 2015, el 18 de marzo, me acuerdo antes del accidente, es extraño porque me acuerdo prácticamente todo lo que hice durante el día, me acuerdo todo, como que mi memoria tiene todo presente, sí, me acuerdo exactamente todo lo que hice. Fue el 18 de marzo del 2015, estábamos en la ciudad de Catania, en ese momento, en Sicilia, bien en el sur de Italia. Y bueno, un entrenamiento normal, el entrenamiento de la tarde, estaba empezando el entrenamiento y hubo una jugada, venía una pelota alta y estábamos haciendo un juego y salto a cabecear y el chico que estaba delante mío medio que trastabilla cuando está saltando, pierde el equilibrio y pierde la distancia de la pelota y yo cabeceo bien fuerte la pelota y atrás de la pelota me encuentro su codo, justo la punta, esta parte sería bien la punta del codo, claro. Y bueno, y lo cabeceo y porque más que él me pegó un codazo fui yo que le cabeceé la parte del codo y bueno, eso produjo una pequeña fractura una fractura de cráneo y se desprendió un pedacito de hueso. Y al desprenderse perforó una arteria, entonces tuve un derrame cerebral y bueno, yo tengo presente bastante de lo que pasó porque por media hora más o menos estuve ahí hasta que llegó la ambulancia y después ya me acuerdo 4 o 5 días después, pero tengo cosas presentes en mi mente porque hubo un chico argentino que en ese momento jugaba conmigo que fue el que me acompañó todo el tiempo y yo después le fui contando cosas y él no podía creer que yo haya sabido esas cosas. Lo que decía recién mi mamá, que bueno, para la medicina está la historia clínica, 5 minutos que el cuerpo no dio respuesta y yo en ese momento hablándolo con el chico a la enfermera primera que me trató, que estuvo en la ambulancia conmigo, no la vi nunca más en mi vida, pero yo tengo su voz presente cuando decía se murió, ya no hay más nada, en italiano, se murió, ya no hay más nada que hacer, se murió. Y eso lo decía así como claro, pero estoy seguro que si escucho esa voz
es como si fuera la voz de ella, que audible. No, yo no veo, cada vez que voy a italiano, jugar claro, en italiano. Se ne è andato, è morto, decía. Y me acuerdo el chico argentino llorando y como que yo quería responderle que no. estaba. Estoy acá. Claro, y bueno, señora, y después te puede contar más ella cómo fue el siguiente. Contame la parte tuya, Meli. ¿Cómo lo vivís vos? Te llaman, che, mirá. Sí, él en realidad llegaba siempre a un horario y no había llegado. Ya cuando pasó un poco del tiempo, digo, bueno, se atrasaron. Después veo que ya había pasado una hora larga. Entonces le escribo, en ese momento ya había WhatsApp, le mando un WhatsApp. Veo que le llega y en un momento que él había estado conectado. Entonces digo, bueno, deben estar ocupados, que por ahí hay charlas o va el presidente. Y al rato me responden, y me responde su compañero, el chico argentino. Me dice, no te preocupes, que Nacho se golpeó y se golpeó la cabeza, me dijo. Y como control lo quieren llevar para ver que esté todo bien. Te la hizo tranquilito. Porque en principio, parecía que... porque no había sangre, él no tenía nada por fuera, todo fue por dentro. Entonces creían al principio que no era nada grave. Razón cero, claro, un control. Sí. Entonces él me dice eso. Yo al principio medio que me preocupé, pero después digo, bueno, avísame, pero él está bien. Él me dice, sí, quédate tranquila. Ya lo que me pareció raro es que si él estaba bien, me estaba escribiendo el otro chico y no él. Eso ya fue medio raro. Pero no me preocupé porque él suele golpearse bastante. Sí, bastante. No solo él, sus compañeros, y sé que... Es un deporte, digamos, de contacto, de roce. Duro. Y por más que sea una pavada, generalmente lo llevan a los controles. Claro. Aparte Entonces, que es un nivel profesional. No me preocupé. Sí quedé pensando en que me pareció raro que él no me haya llamado y que el que haya escrito no haya sido él. Pero bueno, al rato me llaman, era la esposa del presidente del club, y me dice, te paso directamente con el doctor. Así fue, Me atiendo y le digo, ¿cómo con el doctor? Sí, con el que lo vio a Nacho porque lo tienen que operar. Bueno, ahí yo no entendía nada, pero cuando hablo, nada, me lo resumió en que se había roto el hueso, que le perforó la arteria, que había sangre y que si pasaba, no me acuerdo en ese momento si ya habían pasado unas horas y quedaban creo que 3 horas, no podía pasar ese tiempo porque ya el espacio era chico, claro, y la sangre estaba saliendo, claro, literalmente explota y fallece, porque no hay más espacio. El lapso era 3 horas. Yo le digo, discúlpame, ¿cómo? Porque nadie me había dicho nada. Él directamente me contó así, y me dijo, en este hospital donde él llegó no están los recursos ni el doctor para que lo haga. Lo vamos a trasladar a otro. O sea, en síntesis. Eso fue así. Todo esto en 2 horas fue. Pero de la nada me lo bomba, yo no entendía nada en realidad. Además, bueno, en ese momento me preocupé claramente. En un momento me largué a llorar, pero porque no entendía más que... Claro, estaba una incertidumbre. No había llegado su compañero. Nosotros en ese momento estábamos en un hotel. Vos solita, todavía Regina no había nacido. No. 2015 no había nacido. Tenía una compañera de cuarto, digamos, que era un compañero de él, unos chicos brasileños. La busco, claro, ella ya le había avisado el esposo, el compañero de él, pero no me había dicho porque no sabía lo que yo sabía. Llega este chico llorando también, con los ojos llorosos, y le digo, pero no entiendo nada. Me dice, vamos, que te llevo al hospital, y ahí me cuentan que, bueno, que lo estaban trasladando, y ya quedaban 2 horas de ese lapso que había dado, el médico. Y cuando llego, él todavía no había llegado en la ambulancia, bueno, llega, ahí más o menos caí, porque lo vi que lo bajaron de la ambulancia, todo entubado, bueno, ahí entra y bueno, la operación fue rápido dentro de todo, pero... ¿Qué fue lo primero que se te cruzó? ¿Solita ahí? ¿Vos y el señor? No sé, llamar a alguien, pedir oración, ¿qué yo llamé, lo primero que en realidad hice, bueno, lo primero de todo, después de que corto con este doctor, le mandé un mail en ese momento a los pastores. Mira. Pero todo muy como lo había informal y muy rápido. Porque ya me buscaban y además estaba nerviosa, no sé ni cómo lo escribía el mail. Para que a mí me puedan operar,
tenía que haber un familiar directo que Claro. firme Claro. la operación, porque Sí, después sí, yo de riesgo. esto te lo puedo contar, por ejemplo, yo por lo que leí en la historia clínica, al ser el pronóstico tan Limitado, el límite. sí, peor que limitado, como que los vamos a médicos hacer algo, claro. ahí te hacen firmar como que los médicos ya no tienen responsabilidad de nada, que Claro, ellos operan lo hacen, y pero después Para que. Claro. Para que después no recaigan ellos. entonces ella tenía que ir rápido al hospital a poner la firma para que empiece Pero la lo primero fue operación. pedirle oración a los pastores. No sabía ni de qué, pero Claro, yo le escribí. esa acción hizo que. Y al llegar al hospital, como él no llegaba, digo, no, voy a llamar a los hermanos de la iglesia que están en el norte, en Italia. Claro. La llamé a Gladys, recuerdo, estaba llorando, no sé si mucho me entendió, pero lo bueno era que yo hablaba en español, que entonces me Te trababa entendía. menos Claro. que si tenía que hablar con alguien en otro idioma, en italiano. Si bien lo hablo bien, pero en ese momento, Claro. bueno, le expliqué y bueno, después ella misma llamó a los pastores más personalmente para Claro, le hizo contarle. un detalle. Pero no pensaba claramente en llamar ni a mis suegros ni a mis papás, porque ¿qué hacen Claro. con tanta distancia? Además Claro. yo no sabía qué iba a pasar. Y bueno, lo que sucede es que entra de urgencia y sale una enfermera o la doctora y me dice, firma este papel. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no, lo tenés que firmar sí o sí. Y me explican las italianas que estaban ahí de que ahí se usa eso, que ellos no se responsabilizan de lo que pase después, porque es una situación límite. Como Claro, que... claro. Lo Y en hacemos ese por- papel decía, bueno, cosas muy feas, que él o no salía, o si salía era o sin caminar, o sin mover los brazos, o sin hablar, o sin todo, o todo junto. Bueno, lo firmé, no sé cómo también. ¡Minga! Claro, también lo que yo me acuerdo Qué que bárbaro. en ese, porque al cortarme, lo voy a decir un poco vulgar, en un Sí, idioma sí, que yo sí, para que lo entienda. entendamos. Claro, al tener que cortar la sangre, que la arteria, al unir de nuevo la arteria para que deje de perder sangre, habían tocado el nervio óptico. Entonces era muy probable que de uno de los dos ojos no viera más, porque habían cortado todo Claro. para cortar, para poder, Para soltar para la- encontrar rápidamente. Podían tocar la- cualquier cosa que le afectara a alguna parte del cuerpo, porque Claro. el Y- cerebro. ¿Cómo, No, gracias. ¿Cómo quedaste, Nacho? Claro, y bueno, así como estoy, pero eso fue, Perfecto. yo me acuerdo, fue un miércoles a la tarde, y bueno, y yo me operan, yo tengo en la cabeza momentos de la operación, me acuerdo de la cara del médico, todo, cuando me estaban operando, y después me dijeron que mientras me operaban me hacían preguntas, porque yo me acuerdo que me dicen los médicos que yo decía su nombre. Y el sábado teníamos un partido muy importante y decía que me operen rápido, que termine eso, yo el sábado tenía que jugar, decía. Mirá. Y me preguntaban, ¿cómo tenés que jugar? ¿Contra quién tenés que jugar? Y yo respondía el nombre del equipo contra el que jugamos. o sea- Y ya ahí medio que se había armado. Direcciones. Claro, me decían, ¿vos de dónde vivís? Y yo decía, no decía la dirección de Italia, me acordaba la dirección de acá, de Rosario. Todo en medio de la operación, entonces ya era todo medio rara la situación. Pero bueno, termina la operación y yo duermo, me mantienen sedado más de un día. Y el primer recuerdo que tengo es el viernes a la mañana, que venían los enfermeros y yo no entendía nada porque estaba atado, porque eran muchas medicinas y Estaba en dormía terapia. casi todo el día. Claro, estaba Claro. no en terapia, era más una parte No había lugar además. claro, más específica que la terapia, Claro, porque los de que más control. donde los que vienen tienen que ponerse máscaras, guantes, porque las defensas son muy bajas, No entonces puede tienen entrar en nadie. salas aparte. Cualquiera, digamos. Y yo los momentos de lucidez que tenía no entendía nada, porque yo no me sentía tan... Yo ya había entendido que algo había pasado, pero no me sentía tan mal. No es para tanto. ¿eh? Claro. Y en un momento que me bajaron un poco la medicación, yo abro los ojos y encuentro un enfermero y yo le decía Melissa un millón de veces, y viene el enfermero y me dice, ¿quién es Melissa? Y yo le digo, mi mujer. Y le digo, necesito hablar con ella. Y me dice, no, y yo le decía, sí, dame el teléfono que hablo con ella. Y dice, no, vos no podés ni hablar, me dice. No, dame. Y se ve que le insistí tanto, no sé si fueron Todo minutos, esto en horas. italiano todo. Sí, todo en italiano. Y el hombre, pero así como resignado, me da el teléfono y yo agarré el teléfono y disqué su número, el celular de memoria. Yo no lo podía creer cuando Y lo cuando atendí.
ella me cuenta que yo hablé con una voz toda distorsionada, que Claro, Enojado imaginate. estaba porque yo no estaba al lado de él, me decía. Mirá, te Yo, no recriminaba. podía- yo pensando que era Pero Javier, mirá. se llamaba el chico argentino. Cuando atiendo digo, sí, y él como me dice hola, Javi, le digo yo, y él se enojó porque me dice, ¿cómo Javier? Me dice, soy Nacho, ¿y qué hace que no estás acá al lado mío? Así me dijo. Claro, yo no sabía si reírme, eso lo hago si cuando llorar. estoy sedado, no, Claro. no es todos los días. Y no lo podía creer. Y le digo, ¿cómo me estás llamando? ¿De qué teléfono? Claro. Bueno, me contó, ¿no? De una enfermera Qué que no me creía que te podía llamar, me decía. Claro, él estaba, estuvo sí, unos días bueno. así como Y vos, pasado. aparte vos firmaste algo que vos decís, ¿cómo yo firmé Bueno, esto? yo hasta ese momento Sí. no caminaba, nada. Sí, bueno, me pero- movían en silla de... Yo No los lo recuerdos dejaban, que tengo de ¿no? esos primeros 3 o 4 días era cuando me levantaban de la cama en silla de rueda para llevarme a hacer todo el tiempo tomografía para controlarme cómo iba la Qué cabeza. Qué milagro. Claro. Y Milagro en la vida. lo más específico fue no, es todo. Si empezamos a entrar en detalle, Claro. podemos estar un día, pero al tercer o cuarto día, debe haber sido el domingo, porque ya mi mamá, bueno, todo esto mi mamá viajó para allá, Claro, hicieron y todo. 4 o 5 días después llegó, pero un día antes que llegue mi mamá, eso yo me entero después que fue un día antes, porque yo no tengo bien el tiempo y la distancia de que pasaron las cosas. Claro. Un día cuando yo para hacer mi necesidad tenía todos tubos y me los sacaron y me habían dicho, ya en ese momento ya estaba más consciente, me habían dicho que por mucho tiempo iba a tener que estar en el hospital. Yo veo que tenía ganas de ir al baño a hacer pis y yo vi que decía baño allá adelante en un costado, yo estaba solo en la habitación. Y en ese momento me habían, no sé, vinieron los enfermeros, me sacaron el suero por un rato, la sonda. Y yo estaba consciente que a todos lados me llevaban en silla de ruedas, pero no entendía cuál era el por qué. Y bueno, y me levanté y fui al baño. Como cualquiera en su casa va al baño. Sí. Y un minuto después entra el enfermero y cuando no me ve, empezó a los gritos pensando que como yo estaba tan sedado que me había querido escapar del hospital, de la clínica. Y yo le digo, no, estoy acá. Y él cuando me ve parado, me dice, ¿quién te trajo hasta acá? Y yo le digo, no, nadie, vine solo. Y me dice, no, dale, vino tu mujer, vino alguien. No, vine solo. Que no podía entrar nadie además. Claro, ellos tenían un Permiso. informe, digamos, de una Claro. persona en este estado. Y ahí me agarró y me agarró, no me dejó caminar más y me llevó a la cama, en brazos. Y empezaron a venir un montón de médicos y ya no entendía nada. Y me decían, move un dedo, move el otro, levantá la mano, guiñá el ojo. Y yo decía, esto es tan loco. ¿Qué está pasando acá? Y nada, y respondía a todos los estímulos como si nada hubiera. Me dolía el dolor de cabeza era inmenso, pero Eso sí, era lo único que él sufría o se quejaba. Y no le podían dar ya más nada. Y me decía, me duele mucho la cabeza. Pero él igual preguntaba, ¿qué le pasó? No entiendo, me decía, despacito me lo preguntaba. Claro. Vos contame, ¿qué me pasó? Claro, Eso sí, claro, siempre, todo el tiempo lo preguntaba. Y bueno, y pasó eso y fue día a día una mejoría que Nadie lo podía no creer. se entendía porque... Vos lo contás, lo cuentan. Muy Claro, ya naturalmente. pasando el tiempo, claro. Parece como si vos Y fuiste al médico claro, yo mientras lo Pero voy no. contando me voy acordando detalles que fueron pasando. Y la última vez que lo hablé con un chico del equipo, yo me acuerdo que cuando empecé a tener conciencia, decía el tercer día que ya los médicos venían y me hablaban, a ella ya le habían dicho que yo no iba a caminar más, que por consecuencia no iba a poder jugar más al fútbol. Y yo me acuerdo que venían los médicos y después me enteré que venían con psicólogos para gente que tiene accidentes así graves, como que la vida le cambia de un día para otro. Claro, Y me preguntaban, vos qué habías estudiado, te gusta ser técnico, qué otras cosas te gustan. Y yo en su momento no lo empecé a relacionar después, era como que me estaban intentando Queriendo preparar preparar. para cuando salga del hospital, porque el primer pronóstico era que iba a estar meses Pero él quería mínimo en el jugar el hospital. sábado. esto era Pero el yo jueves seguía diciendo y que sí. me tenían que llevar de ahí porque el sábado jugaba. Qué va. Y claro, y me decían, no, vos estudiaste abogacía, tu papá es abogado, podés empezar a estudiarlo de nuevo, y si hay otras alternativas en la vida. Y yo lo cuento, eran mucho más largas las Sí, charlas, y de sí, lo cual seguro. yo entendía el 10% de lo que me decían, entonces también los médicos tuvieron una paciencia suprema. Y
bueno, y yo eso lo fui relacionando después, que era como que ya era cosa juzgada lo que había pasado, que me iba a... Se camina pero no va a poder. Pero hoy estamos con Nacho acá, en la pantalla de Canal Luz, con Meli. Conociendo esta precisa historia, la verdad, que como decía Nacho, es para hacer Un libro. Sí, tenemos para hacer varios capítulos. El tiempo por ahí nos apremia un poco, pero en definitiva hoy seguís jugando profesionalmente. Al poquito fue todo muy rápido. Esto pasó en marzo y cuando... No, antes, ya en junio, cuando vuelvo acá a Argentina, después que estoy un mes y medio después del accidente allá, que me tenía que hacer estudios muy periódicos todo el tiempo, ya me dejan viajar y me dicen, mira, nosotros, fueron las palabras del médico que me operó, lo que dice la clínicamente con las cosas que vos podés hacer no van de la mano, dice, así que dice, ahora seguiste haciendo los estudios allá, y si los próximos estudios que te vas a hacer allá dan positivos, ya empezaba lentamente a probar que el cuerpo empieza a esforzarse para ver hasta dónde responde. Y bueno, y fue llegar acá en junio era o mayo, y me empecé a hacer los estudios y dieron que sí, que había habido un golpe muy grande, que había pasado un trauma muy importante, pero que el cuerpo estaba como dispuesto a empezar de nuevo. Y me acuerdo el profe Emilio, el chico me entrena hasta ahora acá, los primeros entrenamientos yo los voy a hacer después de 3 meses que no hacía nada, y era como que me enseñaban a caminar, a mover el brazo, y yo le decía, vamos que quiero jugar, que estoy bien. No, me sentía mal de mucho tiempo que no me entrenaba, pero reflejos eran más, ¿no? Pero claro, me sentía muy bien para lo que me estaban dando, y él me dice, bueno, vamos a probar una semana, y dice, si te ve el médico de vuelta y dice que empezamos, y fue así. A fin de junio ya me empecé a preparar para la temporada siguiente, y volví un poquito después de lo normal, porque para terminar con los estudios acá, pero allá la temporada empieza en agosto y habremos vuelto en septiembre, y o sea, el partido no me perdí nada, empecé a jugar después de vuelta, así, con cada cierto tiempo me tenía que repetir los estudios, me obligaron a bajar cantidad de horas de entrenamiento, más que nada porque dice que el cuerpo hasta más adelante puede acusar alguna alguna secuela o algo, pero nada, y gracias a Dios hasta el día de hoy, la última vez fueron hace 6 meses los estudios, y me dijeron ya directamente como si nunca hubiese pasado nada, y pasaron 3 años ahora del accidente. Cuando terminé de hacer los estudios fueron 2 años y medio. Así que gracias a Dios. Sano y salvo. ¿Y a qué atribuyes esto? O sea, si bien es fácil, si es un milagro. No, lo que hablamos con ella es porque creemos que tiene que haber un propósito de Dios con esto. La verdad, fue un momento muy difícil. Más que nada para ella, para los que estuvieron en el momento. Para los que lo vieron también, claro, un cachetazo, digamos, para la ciencia. Yo cuando me levanto era mucho dolor, pero yo podía hacer todo lo que hacía. Lo que no hacía era porque no me dejaban, no porque no me sentía en el momento de hacerlo. Y bueno, que fue para agradecer a Dios y poder con mi testimonio ayudar a otras personas, porque nos ha tocado después de esto, si bien gracias a Dios nos fue muy bien, me va bien con el trabajo, con la profesión, he llegado a gente que nunca pensé que iba a poder hablar, porque ahora ya más o menos como que se acostumbró, pero el primer año era llegar y el título, fuimos a jugar de visitante y termina el partido, y cuando... Yo soy bastante tímido para todo lo que es nota, intento esquivarle no se nota, te digo. a todo, y me llaman y termina el partido, y la primera pregunta fue ¿cómo fue? No me sale en italiano cómo traducirlo, el chico que volvió de la muerte, fue la pregunta, y bueno, y así era todo, a su vez de lo que me pasó. Se tuvo que cambiar una cosa del seguro deportivo, porque lo del seguro no correspondía con lo que me pasó, con cómo estoy ahora, entonces hubo que hacer medio una revolución. Revoluciones de todo, Nacho. Y claro, y todo el tiempo poder contarles a otro que mi situación fue límite, como
de millones de personas tienen, ya sea de salud o de otras problemáticas que pueden tener. Pero Dios responde. Dios responde, no importa cuál grave sea la situación, si confiamos en Él y nos olvidamos de lo que son nuestra fuerza o querer hacer cosas por nosotros mismos, porque si yo pensaba o ella pensaba que podíamos, en ese momento no se podía hacer nada. Nadie, ya está, no era nada, y el médico que me operó es un médico muy reconocido en toda Italia. Y él mismo, él te dice, nunca me pasó algo así. Nunca me pasó algo así. Dice, sí, gente que pudo salir adelante a operaciones así, pero no que haya llevado la misma vida, que llevaba. Yo creo que ese médico y los que estuvieron lo deben contar. Deben ser la experiencia, no sé, por ahí los congresos que tienen, porque. Claro, ese no puede hacer nada, pero Dios sí. Claro. Chicos, a verle acá un saludo. Para ellos. Hola Meli, aprovecho esta oportunidad para poder saludarte y dar gracias a Dios por tu vida, por la amistad que nos permitió tener en estos últimos años. Recuerdo cuando llegaste a la escuela, que fuimos compañeras de la secundaria, y bueno, ver el paso de los años y ver que cómo creciste en la fe, cómo formaste tu familia. Aún hemos pasado un embarazo juntas, así que le agradezco a Dios por tu amistad, por tu vida, y que el Señor te acompañe. Te quiero mucho. Diana, la esposa de Manuel. Claro, todos compañeros de juntos. Ellos también. Chicos, se están volviendo a Europa en estos días. En estos días, mañana. Por eso no queríamos dejar pasar esta venida de Nacho y poder contarle no solamente que la base de fe, la vida cristiana hace distintas las cosas, la vida, sino que aún en las circunstancias adversas como la que vivió Nacho, en primera persona, Meli acompañando y no sabiendo por ahí qué hacer, sino mandando un mail hacia los pastores, José María, llamando por teléfono, sino saber que Dios estaba al control y que ya tenía preparado que Nacho siga con esto. Y que siempre, porque Catania es una ciudad, esto es un detalle, es una ciudad muy transitada, el tráfico es no caótico, aparte, es caótico, y para decir que Dios siempre estuvo al control de la situación, eran minutos, cada segundo que se perdía era importantísimo. Claro, era momento de... Y las dos clínicas quedaban en el centro de la ciudad, bien en el centro, y el chico que fue conmigo en la ambulancia me decía que por momentos era increíble porque parecía Truman Show, la película, que la ambulancia venía y si giraba para la derecha no había tráfico y vos veías para todas las otras calles llenas de tráfico, y después cuando giraba para el otro lado encontraba todas calles vacías. Y otro detalle fue que la ambulancia estaba ahí. Y la primera ambulancia que me buscó en el momento del accidente no era para mí, fue que salieron del club. Salieron del club y la pararon y dijeron, no, tenemos que atender a una señorita, a una anciana que se cayó, se golpeó la rodilla, y le dijeron, no, metete acá porque lo tenés que llevar sí o sí, y me cargaron y me llevaron. Claro, explicar un milagro muchas veces es muy difícil, pero estos son detalles del como milagro lo del médico también. El médico no tenía que estar y estuvo, por ejemplo. Claro, porque es el que me operó la cabeza, se había olvidado algo en el hospital y volvió, y después era conocido de un dirigente del equipo, y cuando lo llamó le preguntó dónde está, le dijo, estoy volviendo para el hospital porque me tengo que ir a un viaje, y el dirigente nuestro, que era muy amigo, le dijo, no, suspende el viaje, quédate. Olvídate. Porque está este pronóstico, y el hombre dijo, bueno, está bien, me quedo y lo opero yo. y se quedó. Entonces son cosas que vos decís. Mira, estoy hablando con Nacho, miro el reloj, ya pasaron más de media hora. Le vamos a pedir a los editores que lo hagan de una hora, vamos a pedir 45 minutos porque me dicen no, media hora, pero da para estas cosas, se tienen que contar. Algunas dicen son gente común que uno habla y dice el azar, pero tuviste suerte, tuviste suerte, pero tuvieron suerte. Dios sobrando. Yo te puedo asegurar que ir a Catania en horario pico y no encontrar tráfico, no hay suerte que te pueda. La suerte no hay eso suerte. Sí, ahí no hay suerte
que te acompañe. Es algo más grande, es alguien mucho más grande que estuvo al control del dominio de todas las. Sí, Jesucristo estuvo al control del dominio de toda la situación. De toda la situación, inclusive de ella, que yo a veces, como casi todos los varones por ahí, ella le agarra fiebre y para mí se me viene el mundo abajo porque no sé qué cosa hacer. Y como ella estuvo firme en ese momento, como siempre me dio una palabra de aliento, porque era la única. Sí, claro, en ese momento yo tenía miles de voces que me decían, ya está, y yo me acuerdo que ella, vestida como un astronauta, entraba a la sala porque yo a ella la veía muy poquito porque eran horarios muy restringidos para poder entrar por una cuestión de las defensas del cuerpo, ¿no? Cosas sí. Y como ella cuando venía oraba y me decía, quédate tranquilo, que va a estar todo bien, que te voy a volver a ver jugar, que no va a pasar nada. Y yo durante 23 horas del día escuchaba todo lo contrario. Y como ella todo el tiempo estuvo ahí. La fe intacta. Después la fe. ¿Te acordás de la alabanza que cantaba que decía tu mamá? Solo tu gracia me ha sostenido. Pero eso lo tengo presente. Sí. Yo en el momento de la operación la tuve siempre en la cabeza, y después mientras estuve ahí era algo como que no se me borraba de la memoria. Todo el tiempo era solo tu gracia me ha sostenido. Y la parte dice, y aún en mi debilidad. Y yo en ese momento, si bien me sentía bien, pero lo que no tenía era fuerza para nada. O no sé si no tenía para nada, pero estaba tan medicado que el cuerpo no me respondía. Y era eso. Y hasta el día de hoy, por ahí porque cuando salí, el médico que me operó me dice, bueno, ahora tenés 2 festejos de cumpleaños, me dice, porque vos naciste de nuevo. El 18 de marzo y el 3 de octubre. Y nosotros festejamos más ese día, y con esa frase lo festejamos siempre. Solo tu gracia nos ha sostenido. La vez que se cumplió un año fue cuando nos enteramos que estaba embarazada. Así que Regina fue el regalo. El regalo del año. Exacto. Y esa es la frase que nos acompaña en todo ahora. Qué lindo. Solo tu gracia nos ha sostenido. Y pues si nos están escuchando ahí a través de la pantalla, Nacho, Meli, te tiene 60 años con todas las cosas. No, tiene apenas 30. Ahora lo estoy llegando a los 30, fin de año. 29. Y bueno, ya estamos terminando, vamos a ir redondeando. Vos ahora te estás volviendo a Europa a jugar de vuelta a futsal profesionalmente. ¿Pero dónde te iniciaste, Nacho? En mi club, yo en Nueva Aurora, en Riobamba y Zipacha. Yo tengo los recuerdos, pero... ¿Tenés amigo ahí? Los de toda la vida. Nombrame uno. Está Manuel, ese es mi hermano, ¿no? Bueno, pará, porque acá también se prendió. Hola Nachito querido, bueno, quería mandarte un fuerte abrazo y desearte lo mejor para este nuevo año deportivo que comienza para vos, esperando que puedas cumplir todos tus objetivos que te planteás, porque conozco la pasión y dedicación y profesionalismo que le metés a este hermoso deporte que tanto nos une, y ya que vos sos un ejemplo para todos nosotros, que saliste de la misma cancha en la cual hoy seguimos metiéndole pasión al deporte, que es el Club Nueva Aurora, así que sos un orgullo para nosotros. Te quiero mucho, un fuerte abrazo y lo mejor para este año. He escuchado muchas historias y nunca dejo de sorprenderme. Sé con certeza que en este camino ya no hay atajos ni desvíos.
hay un plan perfecto, pensado para cada uno de nosotros. Plan de amor, de bien, de salvación. Ya no hay dudas del poder transformador de Dios. Vos también podés cambiar tu destino.